En este mundo, la vida no siempre te lanza rosas. Hay cosas que pueden hacer que incluso el más fuerte de nosotros retroceda. Estamos hablando de guerras, hambrunas, contaminación, violencia. Y sí, para algunos, incluso piña en la pizza. Pero, aunque esas cosas son reales y a menudo devastadoras, si tomamos un paso atrás y miramos el panorama general, hay algo claro. Nunca, en toda nuestra historia como especie, hemos tenido una vida tan llena de comodidades y posibilidades como ahora. Solo mira a tu alrededor: electricidad, transporte global, comunicación instantánea. Nada de esto existía hace apenas unos siglos, y mucho menos hace decenas de miles de años. Pero, claro, esto no siempre fue así. Si retrocedemos en el tiempo, las cosas no solo eran difíciles, sino brutalmente desafiantes. Y no solo para los humanos modernos, sino para cualquier otra especie del género Homo que compartió nuestro linaje. Es aquí donde la brutalidad de la Edad de Hielo entra en escena. Este periodo helado no solo moldeó la Tierra, sino también a los que la habitaban. Entre ellos estaban los neandertales, verdaderos titanes de su época. Estos tipos no eran simples sobrevivientes, eran auténticas máquinas biológicas, diseñadas para soportar temperaturas glaciales, cazar megafauna como mamuts lanudos y vivir en un mundo que haría palidecer cualquier desafío moderno. Eran fuertes, resistentes y... ¿sabes qué? Probablemente, si los viéramos hoy, nos parecerían casi sobrehumanos. Pero aquí está el giro interesante. Mientras aplaudimos y reverenciamos a los neandertales como íconos de la Edad de Hielo, a menudo olvidamos que había otro grupo igualmente asombroso viviendo junto a ellos. Un grupo que no solo soportó las mismas condiciones extremas, sino que además comenzó a transformar el mundo de una manera que aún resuena hoy. ¿Adivinas quiénes eran? Nosotros... bueno, más o menos. Estoy hablando de los cromañones, nuestros antepasados directos y los primeros humanos modernos en Europa. Estos chicos llegaron a Europa aproximadamente hace 57.000 años, justo al final del Pleistoceno. Lo que sabemos de ellos comenzó con un hallazgo en Francia, en el año 1868, cuando científicos exploraron una cueva llamada Cro-Magnon. Allí encontraron restos humanos, incluidos cráneos y huesos postcraneales. Al principio, los investigadores pensaron que habían descubierto una nueva especie de humano. Había diferencias anatómicas interesantes, pero las similitudes con nosotros eran imposibles de ignorar. Hoy los llamamos humanos modernos tempranos europeos, o EMH por sus siglas en inglés. ¿Por qué decimos que eran como nosotros? Bueno, primero está su anatomía. Poseían cráneos globulares, una postura completamente erguida, rostros planos sin los arcos supraorbitarios prominentes de los neandertales y mandíbulas inferiores definidas. Si los vieras caminar por la calle hoy, probablemente no notarías una gran diferencia, a menos claro que estén vestidos con pieles y cargando un lanzador de jabalinas. ¿Y qué hay de su estructura ósea? Sorprendentemente similar a la nuestra. Tanto que si viajaras en el tiempo a la Europa de la Edad de Hielo y te toparas con un cromañón, podría parecerte un primo lejano o un vecino del gimnasio. Si te toparas con un cromañón en plena Edad de Hielo, sería difícil no quedarte boquiabierto. No solo por su contextura robusta y su evidente fuerza, sino porque estas personas literalmente parecían sacadas de un estante de figuras de acción de lujo. Vamos, no eran el tipo de individuos con los que querrías intercambiar golpes en un mal día. Su construcción física, tan impresionante como intimidante, llevó a los primeros investigadores a pensar que eran una especie completamente diferente. Ahora, hablemos de su tamaño, porque eso, amigos, es lo que realmente los hacía destacar. Los cromañones más antiguos registrados eran para su época auténticos gigantes. Sus esqueletos revelan que las mujeres medían en promedio alrededor de 1,63 metros,
mientras que los hombres superaban fácilmente el metro con 75 centímetros. ¿Qué significa esto en contexto? Bueno, eso los hace más altos que el promedio global actual, y eso que nosotros somos más altos que nunca en nuestra historia reciente. Pero espera, porque aquí es donde las cosas se ponen aún más impresionantes. Algunas subpoblaciones de cromañones, especialmente las que vivían en Europa del Este, eran aún más altas. Estamos hablando de individuos que medían entre 1,78 m y 1,88 m. Para ponerlo en perspectiva, si este grupo fuera un país, ostentarían el título de la población más alta del mundo. Y no termina ahí. Se han encontrado cromañones que alcanzaban hasta el 1,91 m, lo que los pone a la par, o incluso por encima, del promedio de altura de los jugadores de la NFL. Por supuesto, no se trataba solo de altura. Estos tipos eran auténticas montañas de músculo y hueso. Sus esqueletos, aunque similares en forma a los nuestros, eran mucho más robustos. Los huesos de los cromañones eran más grandes, más anchos y notablemente más densos. Esto significaba que no solo eran fuertes, sino increíblemente resistentes. Sus hombros y miembros inferiores eran especialmente impresionantes. Las clavículas de un cromañón promedio, por ejemplo, podían medir hasta 19 centímetros, alrededor de un 25% más largas que las de un humano moderno. ¿Y qué lograba esta diferencia? Bueno, esas clavículas largas les daban una ventaja biomecánica espectacular, ofreciéndoles una mayor palanca para realizar movimientos poderosos con los hombros. El resultado: golpes devastadores con una variedad de armas cuerpo a cuerpo, ya sea un garrote, una lanza o cualquier cosa que estuvieran empuñando. ¿Por qué tanto músculo y hueso? Bueno, no era solo para impresionar, era una necesidad. La Europa de la Edad de Hielo no era un lugar para los débiles. Cada día significaba enfrentarse a temperaturas heladas, depredadores gigantes y, en general, un ambiente que parecía diseñado para eliminar a cualquiera que no estuviera al máximo de sus capacidades físicas. En este contexto, tener músculos que parecían cincelados por el propio clima era, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Muchos fósiles de cromañones muestran evidencia de que estas personas no solo enfrentaban enfermedades y lesiones catastróficas, sino que también sobrevivían a ellas. Estamos hablando de fracturas severas, infecciones y, en algunos casos, lesiones tan traumáticas que un humano moderno probablemente no podría superar. Pero los cromañones sí. Su fisiología, combinada con la cooperación grupal y un instinto feroz de supervivencia, los hacía capaces de soportar una vida que habría aplastado a cualquier otra especie. En la Edad de Hielo, las batallas por la supervivencia rara vez terminaban de manera pacífica, y las pruebas están literalmente grabadas en los huesos de nuestros ancestros. Uno de los ejemplos más desgarradores de esto es el caso del espécimen conocido como S. Gear 1. Este desafortunado individuo sufrió una herida letal en su vértebra torácica, un corte profundo que habría cortado instantáneamente el flujo de sangre hacia su cerebro. Una muerte rápida, sí, pero un testimonio de lo brutales que eran esos tiempos. La violencia de esa época no era solo casualidad. Parecía ser una consecuencia directa de las duras condiciones de la Edad de Hielo. Los encuentros violentos probablemente surgían por cosas que hoy damos por sentadas: tierras, derechos de apareamiento y, por supuesto, comida. Ahora estoy seguro de que todos hemos discutido por un buen trozo de comida en algún momento, pero para los cromañones las cosas eran mucho más sombrías. Algunas evidencias arqueológicas sugieren que, en su lucha por sobrevivir, los cromañones pudieron haber cruzado una línea que pocos imaginarían: recurrir al canibalismo. Un vistazo al pasado más oscuro nos lleva a la cueva de Gowf, en Inglaterra,
donde los arqueólogos encontraron restos humanos que datan de hace aproximadamente 15.000 años. Estas calaveras humanas, curiosamente modificadas, parecen haber sido convertidas en utensilios, probablemente utilizadas como vasos para beber o cuencos para comer. Pero lo verdaderamente inquietante no termina ahí. Los restos en la misma cueva cuentan una historia aún más macabra. Cuerpos humanos meticulosamente desmembrados, con la carne, tendones y músculos removidos con herramientas afiladas, y los huesos mordidos y abiertos para acceder a la médula ósea. Lo que es aún más difícil de procesar es que, de las 3 víctimas descubiertas en la cueva, 2 eran niños o adolescentes. Este hallazgo arroja luz sobre una faceta perturbadora de la vida prehistórica, donde la lucha por la supervivencia a veces superaba cualquier código moral que podamos imaginar. En otras palabras, los cromañones no siempre usaban su poder para el bien, algo que lamentablemente no ha cambiado demasiado con el tiempo. Pero no solo los humanos modernos tempranos estuvieron involucrados en estos eventos brutales. Los neandertales, nuestros primos cercanos, compartieron el continente europeo con los cromañones durante miles de años. Sin embargo, los neandertales desaparecieron misteriosamente no mucho después de la llegada de los cromañones. ¿Coincidencia? Algunos investigadores no lo creen. Existe la teoría de que los conflictos violentos entre ambas especies pudieron haber jugado un papel en esta desaparición. Un caso particularmente inquietante ilustra esta posibilidad. Hace unos 50.000 años, un neandertal sufrió una herida fatal, un golpe directo en las costillas con un arma de piedra afilada. Esta lesión mortal sugiere que no solo los recursos, sino también los conflictos entre especies podrían haber sido parte del fin de los neandertales. Cuando hablamos de las herramientas que definieron a nuestros ancestros, una simple lanza puede marcar la diferencia entre sobrevivir y perecer. Y en el caso de un desafortunado neandertal, esta herramienta fue probablemente el motivo de su trágico final. Los investigadores, analizando el ángulo de una herida fatal y los rastros de energía cinética, concluyen que el arma había sido arrojada. Ahora bien, ¿quiénes eran expertos en armas a distancia? Los cromañones. ¿Y quiénes no? Los neandertales. La evidencia apunta directamente a nuestros ancestros modernos como los responsables de este letal lanzamiento. Este caso subraya una ventaja crucial que los cromañones tenían sobre los neandertales: la capacidad de atacar desde lejos. A pesar de que los neandertales eran físicamente más robustos, con cuerpos diseñados para el combate cercano y la resistencia extrema, las herramientas a distancia inclinaron la balanza. Era una batalla entre fuerza bruta y estrategia tecnológica, y la tecnología demostró ser un arma definitiva. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más inquietantes. Además de la violencia entre especies, hay evidencia que sugiere que los neandertales podrían haber estado literalmente en el menú de los cromañones. Una mandíbula de neandertal descubierta muestra marcas de corte sorprendentemente similares a las que se encuentran en ciervos desmembrados por humanos modernos. Las técnicas utilizadas eran prácticamente idénticas, lo que llevó a los investigadores a concluir que este neandertal pudo haber sido consumido. Ahora, para ser justos, debemos considerar otras posibilidades. Esa mandíbula podría haber sido un trofeo, un símbolo de victoria o simplemente un objeto ritual. Además, las marcas de corte, aunque consistentes con las hechas por herramientas humanas, no prueban que este neandertal fuera asesinado por cromañones. Es posible que ya estuviera muerto antes de ser procesado. Sin embargo, este hallazgo añade una capa de complejidad a nuestra comprensión de las interacciones entre estas dos especies. Hablando de interacciones, no todo fue hostilidad. La evidencia genética revela un panorama mucho más matizado, con claros signos de mestizaje entre cromañones y neandertales. Esto es fascinante porque muestra que, aunque había conflictos,
También hubo momentos de coexistencia y mezcla cultural, incluso biológica. Los cromañones más antiguos parecen haber tenido una conexión más estrecha con los neandertales. Un ejemplo notable es el espécimen conocido como O1, que vivió hace aproximadamente 4.000 años y tenía alrededor de un 9% de ADN neandertal. Esto sugiere que uno de sus ancestros directos, quizás tan reciente como su tatarabuelo, fue un neandertal. Este intercambio genético también dejó huellas físicas. Los primeros cromañones mostraban características que recordaban ligeramente a los neandertales, como calotas craneanas ligeramente aplanadas y protuberancias occipitales que sobresalían de la parte posterior del cráneo, rasgos típicos de los neandertales. Estas similitudes físicas son una prueba más de que estas dos especies compartieron mucho más que territorio. Compartieron un legado genético y cultural que aún podemos rastrear hoy. La evolución no es una línea recta. Es una danza llena de idas y venidas, adaptaciones y renuncias. Los cromañones, nuestros antecesores en Europa, no son la excepción. Con el tiempo, sus características más robustas y su alta cantidad de genes neandertales comenzaron a desvanecerse. Este cambio fue gradual, coincidiendo con el impacto del último máximo glacial, una era brutal que redujo drásticamente el hábitat disponible y sometió a estas comunidades a una presión extrema. Pero, como siempre, la naturaleza se adapta. Aunque perdieron parte de esa impresionante robustez, los cromañones mantuvieron ciertos rasgos distintivos. Uno de ellos eran sus mandíbulas poderosas y cráneos grandes. Estos cráneos albergaban dientes notables, diseñados para un estilo de vida que no era para los débiles de corazón. Su dieta estaba llena de carne, nueces duras, semillas y raíces, alimentos que requerían una capacidad masticatoria considerable. En términos simples, sus dientes eran herramientas tanto como cualquier arma que pudieran fabricar. Y hablando de cráneos grandes, aquí viene lo más asombroso. Los cerebros de los cromañones eran absolutamente colosales. Con una capacidad craneal promedio de unos 1.514 centímetros cúbicos, superaban ampliamente al promedio actual, que ronda los 1.350 centímetros cúbicos. Esto no es poca cosa. Estamos hablando de cerebros comparables en tamaño a los de los neandertales, lo que es aún más impresionante considerando que estos últimos eran famosos por su capacidad cerebral. ¿Y qué hacía que esos cerebros fueran tan grandes? Principalmente, sus lóbulos occipitales y frontales, que estaban sobredimensionados en comparación con los nuestros. Los lóbulos occipitales, cruciales para procesar la visión, probablemente les daban una ventaja para rastrear presas, leer el terreno y detectar peligros. Por otro lado, los lóbulos frontales, asociados con la planificación, el razonamiento y las habilidades sociales, eran significativamente más largos. Este diseño cerebral habría facilitado no solo su supervivencia en ambientes hostiles, sino también sus interacciones sociales y la creación de herramientas. Lo fascinante es que este supercerebro no solo era una herramienta de supervivencia, sino una ventana a su mundo. Imagina el nivel de cognición necesario para cazar de manera estratégica, construir refugios, manejar tensiones sociales en grupos pequeños y al mismo tiempo enfrentar las brutales demandas del último máximo glacial. Todo esto apunta a una especie que no solo sobrevivía, sino que se adaptaba activamente a un entorno que empujaba sus límites constantemente. Sin embargo, hay un misterio aquí. ¿Por qué perdimos algo de esa capacidad cerebral con el tiempo? Una teoría sugiere que, a medida que nuestras sociedades se volvieron más complejas y colectivas, delegamos ciertas tareas a herramientas y tecnología, disminuyendo la necesidad de cerebros tan masivos. Otro argumento es que la presión de supervivencia extrema disminuyó con el tiempo.
lo que permitió que los cerebros se optimizaran para funciones específicas en lugar de ser generales. Es increíble cómo los fósiles pueden hablarnos, pero hay cosas que todavía quedan en el misterio. Por ejemplo, aunque sabemos que los cerebros de los cromañones eran más grandes que los nuestros, la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta cómo ese tamaño impactaba su cognición o comportamiento. Pero aquí está la apuesta segura. Eran al menos tan inteligentes como nosotros. De hecho, su legado incluye no menos de 5 culturas distintas que se extienden a lo largo de unos 40.000 años. Auriñaciense, gravetiense, solutrense, epigravetiense y magdaleniense. Cada una de estas culturas logró hazañas notables, y su inteligencia queda reflejada en las herramientas, armas y estrategias que usaron para dominar su entorno. Y aquí es donde realmente te das cuenta de su genio. No solo inventaban cosas, sino que sabían cómo utilizarlas para maximizar su eficacia. Por ejemplo, desarrollaron técnicas de caza colectiva que, honestamente, parecen sacadas de un manual de estrategia militar. Usaban tácticas para coordinar eventos de matanza masiva que coincidían con los patrones migratorios de megafauna. Imagínalo, una estampida de grandes animales siendo guiados hacia acantilados o cuerpos de agua, donde eran fácilmente capturados o abatidos. No se trata solo de fuerza bruta, sino de planificación y ejecución precisas. Y durante los periodos en los que la caza era más difícil, sabían exactamente cuándo y dónde encontrar otras fuentes de alimento. Descubrieron cómo aprovechar los momentos en los que los peces eran más abundantes y utilizaron estos recursos como una fuente constante de nutrición. Además, algunos grupos probablemente desarrollaron un estilo de vida seminómada, siguiendo las migraciones de grandes manadas, lo que les aseguraba una fuente constante de caza sin tener que recorrer grandes distancias. Pero no todo era carne. Las plantas también jugaban un papel importante en su dieta. Los cromañones procesaban una variedad impresionante de alimentos vegetales, desde semillas y frutas hasta nueces y raíces. Hoy sabemos que consumían al menos 150 tipos diferentes de plantas, lo que demuestra una comprensión profunda de su entorno y de cómo sacarle el máximo provecho. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Sabías que probablemente debemos la domesticación de los perros a los cromañones? Los fósiles de múltiples perros paleolíticos están directamente asociados con ellos. Uno de estos ejemplares, de unos 36.000 años, fue descubierto en Bélgica. Otro, de 15.000 años, fue enterrado junto a un hombre y una mujer, lo que sugiere que los perros ya eran compañeros cercanos en su vida diaria. ¿Qué hacían estos primeros amigos peludos? Probablemente ayudaban en la caza, protegían los campamentos y, quién sabe, también podrían haber sido compañeros emocionales en una vida que seguramente no era fácil. Piensa en esto. Hace decenas de miles de años, estos humanos ya habían formado una relación simbiótica con otra especie. Una relación que sigue siendo fundamental para nuestra sociedad hoy en día. Hablemos de las casas de los cromañones. Sí, incluso en la edad de hielo sabían cómo armar un buen campamento. A veces vivían en cuevas, pero cuando eso no era una opción, no tenían problema en construir sus propias chozas al aire libre. Y déjame decirte, estas no eran simples refugios improvisados. Eran estructuras masivas, hechas principalmente de cráneos y huesos de mamut. Sí, huesos de mamut, cubiertos con hierba o pieles para crear un aislamiento eficaz y camas primitivas. Imagina esto: un hogar rústico, con un interior funcional. Muchas de estas viviendas incluían un hogar interior para mantener el calor. Porque, seamos sinceros, no puedes sobrevivir a la edad de hielo congelándote en una esquina. Las más pequeñas eran compactas y acogedoras, pero seguían siendo esenciales para calentarse y trabajar en medio de temperaturas heladas. Pero los cromañones no se detenían en las chozas. Sus campamentos al aire libre eran pequeñas comunidades bien organizadas.
Dividían los espacios en áreas específicas: hogares para cocinar, zonas de despiece para trabajar con carne, áreas de descanso y más. Todo estaba diseñado para aprovechar al máximo los recursos y el espacio disponible. Incluso con sus estructuras relativamente pequeñas, sabían cómo sacarles partido. Y aquí viene lo realmente interesante. No se quedaban en un solo lugar todo el año. Muchas poblaciones cromañonas tenían varios campamentos distribuidos estratégicamente, permitiéndoles moverse de manera estacional. Así podían adaptarse a los cambios en el clima y aprovechar lo mejor que cada temporada ofrecía. Estos asentamientos eran generalmente pequeños, con unas pocas docenas de personas en cada uno, pero eso no significaba que les faltara vida social. De hecho, la interacción entre comunidades era una parte fundamental de su supervivencia. Los cromañones no solo comerciaban, sino que desarrollaron rutas comerciales extensas que se extendían por cientos de kilómetros. ¿Puedes imaginarlo? Materias primas viajando más de 200 kilómetros a través de terrenos inhóspitos, todo para llegar a manos de otro grupo. ¿Qué intercambiaban? De todo un poco. Herramientas, recursos alimenticios y materias primas esenciales como sílex para armas y herramientas de piedra. Lo fascinante es que para algunos grupos, este comercio no era un lujo, sino una necesidad. Durante el último máximo glacial, cuando el clima se deterioró drásticamente, el comercio se convirtió en una red de salvavidas. Algunos grupos dependían tanto de estas redes comerciales que sin ellas habrían perecido. El comercio, sorprendentemente, no solo era vital para la supervivencia de los cromañones, sino que también reflejaba una de las facetas más complejas de su cultura. A pesar de vivir en uno de los entornos más duros y brutales que la humanidad haya conocido, estos hombres y mujeres no solo luchaban por sobrevivir, lograban prosperar. Y sí, disfrutan de lo mejor que la vida podía ofrecerles: arte, ropa, joyas. Es increíble, ¿no? Estos pequeños tesoros, que podrían haber sido el lujo de su época, no solo los fabricaban, sino que los compartían y comerciaban a través de vastas distancias entre diferentes asentamientos. Si estás viendo este video, estoy seguro de que eres un apasionado del mundo de los dinosaurios y la historia. Tengo algo increíble que puede llevar tu pasión al siguiente nivel. Se trata de un curso diseñado para ti, para que te conviertas en un verdadero experto en arqueología, antropología y paleontología. Esta formación es 100% online, con total flexibilidad para adaptarse a tu vida. Y lo más importante es que sales con un certificado oficial que avala tu conocimiento. Pero escucha esto, ahora mismo puedes llevártelo a mitad de precio. Es una oferta limitada y quiero que seas de los que aprovechan esta oportunidad. Así que, ¿qué estás esperando? Haz clic en el enlace de la descripción y empieza hoy mismo. Te aseguro que no te vas a arrepentir. El arte era algo grande para los cromañones, y no estamos hablando de simples garabatos. Encontraron muchas formas de arte, y no solo en las paredes de las cuevas. Los cromañones usaban grandes trozos de pigmento, principalmente ocre rojo, para decorar sus cuerpos. Y no solo se limitaban a un poco de color aquí y allá. Sus cuerpos eran lienzos, pintados con intrincados diseños, desde puntos simples hasta representaciones complejas de figuras animales y humanas. No hay que olvidar que el tatuaje, la escarificación y los piercings también formaban parte de su arte corporal, aunque parece que eran menos comunes, probablemente por los riesgos de infecciones. Y no hablemos solo de los cuerpos decorados, sino también de sus impresionantes obras de arte en las cuevas. Estas pinturas rupestres, a menudo tan detalladas, no solo nos revelan sus habilidades artísticas, sino también lo que les fascinaba. En la famosa cueva Chauvet, por ejemplo, se pueden ver leones, ciervos, mamuts, caballos, bisontes y hasta criaturas más extrañas, algunas híbridas, con partes humanas. Era como si los cromañones estuvieran intentando capturar la esencia misma de la vida en su tiempo. Y hablando de cuerpos,
Los cromañones tenían una obsesión, por decirlo de alguna manera, con ciertas partes del cuerpo humano. No es un secreto que las figurillas de Venus, esas representaciones de la fertilidad femenina, fueron creadas por ellos, y lo hicieron durante miles de años. Pero, si el arte erótico no es lo tuyo, entonces, aquí viene lo mejor. Además de ser artistas visuales, los cromañones tenían un don para la música. No fueron los primeros humanos en hacer música, pero definitivamente fueron los primeros en dominarla de una manera compleja. Y sí, sus instrumentos musicales varían desde flautas y silbatos hasta tambores, zumbadores e idiófonos. Cada uno de estos instrumentos les permitía crear una impresionante variedad de sonidos. La tecnología musical de los cromañones era tan avanzada para su época que los científicos hoy en día aún se asombran. ¿Cómo pudieron haber logrado esto? No es como si de repente se despertaran con la capacidad de crear música como la que hacían. Es una cuestión que sigue desconcertando a muchos. No está tan mal, ¿verdad? Así que los cromañones, a pesar de haber estado rodeados por la brutalidad de la Edad de Hielo, tenían las cosas bastante resueltas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿a dónde fueron exactamente? Bueno, la respuesta es sorprendente. En realidad, no fueron a ningún lado. De hecho, fueron excepcionalmente exitosos. Durante el final del Pleistoceno, no solo sobrevivieron, sino que florecieron. Claro, el último máximo glacial hizo que algunas zonas habitables se redujeran por el frío extremo. Pero fuera de eso, los cromañones tuvieron un rendimiento impresionante, manteniendo tasas de fertilidad muy altas, algo que superaba por mucho a los neandertales que coexistían con ellos. ¿Y sabes qué? Esa capacidad para prosperar fue probablemente una de las razones por las que terminaron dominando Europa. A medida que su población crecía, la población total en el continente aumentó 10 veces. Hace 13.000 años, podría haber habido más de 70.000 cromañones recorriendo la Tierra. Y aunque esto pueda sonar pequeño comparado con las cifras de hoy, en su época era enorme. Pero no es como si todo fuera perfecto. Mientras que muchos otros grupos humanos desaparecieron sin dejar rastro, los cromañones lograron persistir. Los científicos sugieren que, con el tiempo, fueron absorbidos por las poblaciones europeas posteriores que migraron al continente. La cronología de los cromañones comenzó con la cultura auriñaciense, seguida de la gravetiense, solutrense, epigravetiense y finalmente la magdaleniense. Esta última fue la última cultura cromañona, existiendo entre hace 17.000 y 12.000 años. Después de eso, su ADN comenzó a disminuir, pero resulta que los descendientes genéticos significativos de esta última sociedad persistieron hasta el Neolítico, como lo muestran los restos encontrados en Francia y España. Y hoy, aunque las poblaciones modernas llevan mucho menos de su legado genético, su historia sigue viva en muchas poblaciones europeas. Si te ha interesado este tema y quieres conocer más sobre nuestros ancestros y los secretos de la historia, no olvides suscribirte al canal.